cobertura. Alabado Dios. Amigos familiares que están conectados a través de esta plataforma de Facebook Live. Gracias y paz de nuestro Señor Jesús. Les habla este su servidor, licenciado Pastor Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, de la vecina ciudad de High, Texas. Alabado Dios, le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica, a nuestro estudio bíblico en el día de hoy, en esta tarde. Alabado Dios, ya está oscureciendo, pero ha sido un día precioso, el cual el Señor nos ha dado. Después de un tiempo de oración también, después de un clamor, alabado Dios, es necesario orar. Orar es hablar con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Dios habla en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y esta fue la palabra que se cogió para la inauguración que tuvimos este fin de semana. Aleluya. Alabado Dios. Y preste atención, amado, aquí esta congregación, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No tenga en poco la palabra de Dios. No se prepare solamente cuando tiene que dar una lectura, cuando va a tomar parte. Lea la palabra de Dios. Seamos sabios y entendidos. Aleluya. It is need for us to understand. Aleluya. Porque yo creo que a veces el muchacho no entiende. Aleluya. That God is real. Aleluya. God is not a G.I. Joe, one of those action figures that we could play with it. It's not a toy. He knows your heart, He knows my heart. Dios nos conoce a todos. No estemos jugando a los gloriosos. Alabado Dios. Mi alma alaba a Dios. No se crea ser más santo tampoco que nadie. Alabado a Dios, porque el santo de los santos está allá arriba de los cielos. Conoce a cada uno de nosotros. Dice el capítulo número 6 de Segunda de Crónicas, del versículo 19 en adelante, para la gloria del Dios Trino. Padre, Hijo, Second Chronicles, chapter number 6, verse 19 and on. Para la gloria del Espíritu Santo, en la iglesia del Señor decimos amén. 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Verse 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y que dice ahí, de noche. Porque hay muchos que se ajustan solamente a venir de día a la casa del Señor. Alabado Dios. Sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. 21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, y en el caso nuestro, la iglesia que Unción de lo Alto, cada uno de nosotros, que tú oirás desde los cielos, aleluya, desde el lugar de tu morada, que oigas y que perdones. 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, 23. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Vamos a dejarla hasta ahí, darle gracias al Señor por esta gloriosa, majestuosa y preciosa palabra que tiene mucho peso, amado. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios eterno. Por tu palabra, Padre mío, que pida tu palabra, que es la verdad, que sea de gozo y de alegría, que inunde nuestro ser. Oh, gloria a Dios, a través de cada una de nuestras promesas. Let us acknowledge each and every day, realizing how truthful you are, Father. God, faithful to you are, Father God, faithful to every promise that you have already written, Father God. Gracias quiero darte a través de esta gloriosa, preciosa palabra por cada promesa que hemos visto hecho una realidad, que se ha cumplido y las que están por cumplirse. Gracias por este privilegio que usted nos da de poderte servir, Padre. Gracias quiero darte por la vida de cada uno de mis hermanos. El pueblo aquí presente que entiende la responsabilidad que tenemos. Gracias por los padres que traen los niños a tu casa, Señor. A los jóvenes y juveniles también. Padre, mis hermanos que participan, reconociendo que como pueblo iglesia tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero ¿cómo vamos a dar algo que no tenemos? Anda, Ramán, Saquima.
Ayúdanos a ser sabios y entendidos como pueblo, iglesia, Dios eterno. Trae convicción, redarguye, Espíritu de Dios, como el pueblo peca contra ti, Jehová, por el engaño del mismo diablo, cayendo en las tentaciones, acomodándonos a este siglo, aquí más ojalá, poniendo todas las cosas antes que a ti, Señor. Usa a tu siervo, Señor. Dale luz a través de esta bella, preciosa palabra y el estudio de cada una de ellas. Gracias por cada petición contestada, escrita en esta caja de peticiones, y gracias por las que todavía están en espera, reconociendo que será siempre a tu tiempo, no como yo quiera, no como quieran mis hermanos, sino también conforme a tu divina voluntad. Clamamos para que sea tú restaurando, libertando, transformando. Ay, papá, mi alma alaba a Dios, libertando una vez más en esa manera linda que visite a través de esta plataforma del Facebook Live. Aquel que tiene una necesidad de ser restaurado, de su salud, Dios mío, quebrantada. Que el toque bello de tu mano le impacte de una manera poderosa, desde la mollera hasta la planta de los pies. Enviamos tu palabra de salud, tu palabra de vida, hospitales, cárceles, asilo de ancianos, como una saeta de Jehová. Atamos una vez más espíritus de enfermedades, toda plaga, todo virus, y los enviamos de vuelta atrás a los valles secos, desiertos áridos, reconociendo la palabra y la promesa en Isaías 53, a que ciertamente sufrió todas nuestras enfermedades, llevó sobre su cuerpo toda nuestra dolencia, pero por cuya llaga nosotros fuimos curados. A ti damos la gloria y la honra por los méritos de Cristo. Y gracias te damos, Señor, Espíritu de Dios. Anda, Ramaja, los Somalia y Ramán Shakema. Síguete paseando, mi rey. Anda, papá. A través de esta plataforma, el canal del YouTube, Instagram, WhatsApp y todo medio de comunicación, Padre mío, que usted le plazca o permita que haya un enlace en esta noche, que sea de beneficio, que sea de provecho a alguna alma. Y a ti daremos siempre la gloria por los méritos de Cristo. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de las clases y pedirle a nuestra superintendente, nuestra hermana Ramonita, que haga la introducción. Alabado Dios, y le pase luego la parte al maestro. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor, te doy. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Es maravilloso el Señor, aleluya. Antes de empezar con la lectura bíblica, tengo dos cosas pendientes. El 1 de junio, sábado, a las 10 de la mañana, tenemos un taller de escuela bíblica para maestros, gloria a Dios. No se lo pierda, la hermana Olga Guzmán saca de su tiempo para estar aquí con nosotros, y es bueno aprovechar todas esas fiestas de los pentecostales, aleluya. Entonces voy a leerle algo aquí de Colosas. Dice que Colosas estaba situada en el Valle del Lico, 18 kilómetros al sureste de la Odisea, ubicada en la ruta comercial este-oeste desde Éfeso hasta el Éufrates. Fue a la vez importante y próspera hasta el siglo VIII después de Cristo, cuando un cambio en el sistema de carreteras le dio la ventaja a la Odisea. Era conocida sobre todo por su lana púrpura llamada Colossinus. Los turcos destruyeron Colosas en el siglo XII y la dejaron en ruinas. Arqueólogos han explorado las ruinas de la ciudad y su ciudadela, observando sus muchas columnas de mármol, su teatro en ruinas con muchos de sus asientos conservados, y el cementerio de la ciudad con sus tumbas cavadas en la roca. Sin embargo, otros descubrimientos en la ciudad se han limitado a unas pocas inscripciones, algunas monedas y una antigua iglesia. A pesar de lo ilimitado de esto, de que estos fueron,
le dieron un nuevo realismo a la carta de Pablo a los colosenses. Por ejemplo, las monedas demuestran la amplia gama de dioses antiguos romanos y egipcios que eran adorados allí. Entonces ahora sí, vamos a la palabra. Y otro anuncio más, por ahí viene llegando septiembre. Acuérdese que es el mes de la Biblia y que tenemos un trabajo asignado. Gloria a Dios. La lección de hoy es lo que Pablo deseaba de los colosenses. Vive Dios. El pensamiento que tenemos es que una de las preocupaciones mayores de todo creyente debe ser o tiene que ser tener las virtudes espirituales señaladas en la Biblia. O sea, este es nuestro manual y por él nos debemos dejar regir. Y en Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Dios. La base bíblica, Colosenses capítulo 1 del 3 al 14. Y hay uno de los objetivos que llama mi atención y es el segundo, comprender que la vida cristiana es un constante ascenso espiritual que no debe ser interrumpido. Vive Dios. Vamos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Vamos a dejar por aquí al hermano Roberto. Toda suya. Maravilloso es Dios. Señor bendiga a todos. Amén. El Señor bendiga más. Amén. Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos concede de poder traer esta lección. Saludo a los que están por las redes sociales. Es una bendición tenerles en nuestro medio, aunque no en persona, pero gracias a Dios por los medios que nos concede para poder llevar su palabra. Amén.
a todo lugar. En esta hora pues vamos a el estudio número 10, lo que Pablo deseaba de los colosenses. Amén. Colosas se encontraba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en Frigia, Asia Menor. En el tiempo en que la carta fue escrita, Colosas era una ciudad pequeña. ¿Por qué leí el lugar? Primeramente es para explicar de que Pablo, cuando comenzó a predicar en Éfeso, entendió que el lugar de Éfeso era un lugar central en Asia Menor, donde él aprovechó en aquel instante y estuvo 3 días predicando de día y de noche, decía. Amén. Y mediante esos 3 días y 3 noches dice que Pablo llegó tanto a judíos como a griegos y la palabra se expandió y llegó, amén, a la provincia de Colosas, ya que de Éfeso había acceso, era como una llave para entrar a las provincias alrededores y por ende la palabra pudo llegar a Colosas. Amén. Y dice que, ¿verdad? Allí pues hubo un impacto hermoso. Y decía pastor en estos días, ¿ves? Que un buen pastor da seguimiento a las ovejas, no importa dónde esté. Amén. Quiere saber cómo está mi hermana Julia allá en Puerto Rico, cómo está Juanito, sigue adelante, sigue predicando, sigue buscando y comenzamos a indagar y a preguntar. Pues Pablo tenía ese anhelo de mantener el contacto con las iglesias, amén, y por ende dice que en aquel lugar pues se desató un grupo a traer falsas doctrinas, falsas enseñanzas y se estaban infiltrando en las iglesias nuevas. Las iglesias que estaban empezando apenas bebiendo la leche espiritual, estaba infiltrándoles falsas doctrinas en cuanto a la ley judía. Amén. Querían mezclar una cosa con la otra y pues traía una cierta confusión y por ende el líder que había delante, Epafras, dio un viaje a la cárcel a visitar al siervo, a Pablo, y allí pues le llevó la queja. Le dijo, mira, está pasando esto y esto y esto. Y le dejó saber al líder de Dios, al hombre de Dios, lo que estaba aconteciendo. Y Pablo, pues desde la cárcel escribió esta carta. Amén. Y por medio de Tíquico la hizo llegar a la iglesia para que ellos entendieran que aún en su proceso, Él los tiene en sus oraciones. Amén. Así que en este momento vamos a entrar en la introducción de la clase. Dice así. Colosas es una epístola sumamente interesante. Al igual que la carta a los romanos, Colosas fue escrita a una iglesia que Pablo nunca había visitado. Es una carta que fue escrita con el fin de combatir un movimiento herético judío gnóstico. O sea, un movimiento confundido, por decirlo así. Amén. Que seguían en sus tradiciones. Amén. Dice que estaba propagando por el valle del río Lico en Frigia, Asia Menor, y algunos piensan que no era uno solo, sino 2 o posiblemente 3 grupos, pero los eruditos bíblicos modernos se inclinan a pensar que era un solo movimiento, pero con 3 características distintas. Por un lado, los judaizantes, con el énfasis en la observancia de los ritos y fiestas que fueron típicos en el Antiguo Testamento. Entre ellos la circuncisión, la observancia de los ciertos días considerados sagrados y la abstención de ciertos alimentos y bebidas. Por otro lado, los ascetas, con tendencias ermitañas, insistiendo en no manejar ni gustes ni aún toques. O sea, ellos tenían
restricciones en cuanto a comida, en cuanto a vestido, en cuanto a... Tenía sus formas limitadas, estrictas. Amén. Y querían infiltrar estas enseñanzas en la iglesia de Dios. Amén. Y por el otro, un gnosticismo esotérico que desde antes de la era cristiana se había infiltrado en grupos judíos como los asenios, con un sincretismo lleno de especulaciones teosofistas tomadas de las mitologías y filosofías paganas. Este gnosticismo, ahora con matices cristianos, presentaba a Cristo como una mera emanación divina de entre las muchas que según ellos había. La divinidad de Cristo era negada, así como también su obra redentora. O sea, lo miraban como si él fuera un profeta más. Amén. Mientras que el apóstol se encontraba preso en Roma durante un periodo de 2 años, este insidioso movimiento herético se introdujo en las iglesias de Colosas, mostrando los 3 elementos particulares arriba señalados. Pablo se informó por medio de Epafras de lo que estaba sucediendo cuando éste le visitó en la prisión. El apóstol inmediatamente escribió la carta que conocemos como Colosenses, que dicho sea paso, sirvió como base para que los envíos a los efesios. Colosenses se caracteriza principalmente por ser un magnífico tratado de crinología, así como Efesios lo es en escatología. Amén. El desarrollo del estudio dice así, la parte A, por la fe y el amor que había en ellos. Después del saludo habitual, Pablo le hace saber a los colosenses que en las oraciones siempre le están dando gracias a Dios por ellos. O sea que él siempre estaba orando por ellos. A quienes se refiere el apóstol cuando usa la plural damos. A Timoteo, quien es mencionado en él. Al Tirasco y acompañada a Pablo en la prisión. Juan Marcos, sobrino de Bernabé y autor del segundo evangelio. Un tal Jesús llamado Justo, Epafras, Lucas, autor del tercer evangelio, y Dimas, que galería tan distinguida y siervo de Dios se encontraba con Pablo, asistiéndole y también uniéndose a sus oraciones. Aunque Pablo nunca había estado en Colosas, sin embargo, les hace saber que estaba al tanto de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienes hacia todos los santos. O sea, el seguimiento de Pablo a la iglesia en Colosas, él le deja saber, estoy al tanto. Lo llevo no solamente en mis oraciones, sino en mi corazón. Amén. O sea, Pablo le daba seguimiento y le daba instrucciones hacia su crecimiento espiritual. Amén. Es bueno, hermanos, cuando tenemos un líder que no solamente predica una palabra, sino vive la palabra e instruye al pueblo hacia el buen camino de la salvación. Amén. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, tampoco conocía la iglesia de Roma, porque nunca había visitado esta ciudad. Pero al igual que en el caso de la iglesia de Colosas, estaba al tanto de la fe que tenía en nuestro Señor Jesucristo, la cual se divulgaba por todo el mundo. Romanos 1:8.
De manera que Colosas y Roma son dos casos en la preocupación del apóstol por iglesias que no había fundado y ni siquiera visitado, pero por las cuales se preocupaba y oraba siempre. Nótese en el versículo 4 el dúo fe y amor. Luego en el versículo 5 Pablo añade esperanza. Fe, esperanza y amor es el tema clásico de los escritos paulinos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Justificados pues por la fe, esperanza y amor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza, sino la fe que obra por el amor que tenemos hacia la humanidad, a las almas. Amén. No simplemente lo visitemos una sola vez, no simplemente le digamos una palabra de ánimo una sola vez, sino dando un seguimiento, dando, amén, ese calor, esa coinonía, esa palabra de Dios que cuando todos los hablamos a una, entendemos que no estamos confundidos, sino somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Los versículos 3 y 4 contienen dos puntos que deben ser señalados a saber. Uno, las oraciones constantes de Pablo a favor de las iglesias. ¿Cuántas iglesias existirían en tiempos de Pablo? Muchísimas. No solo las que él había iniciado, sino también las que habían fundado los apóstoles y muchos hermanos más, de los cuales el Nuevo Testamento no dejó registro. O sea, Pablo oraba por todas las iglesias, por todos los líderes, por todos aquellos que están comenzando, aquellos que están entrando, los que están, bendito Dios, luchando por mantenerse en la fe, por mantenerse firme en el Señor. Pablo constantemente mediante la oración, no sé cuántos saben el poder de la oración, que para la oración no hay distancia, no hay límite. Usted aquí puede orar por alguien en Puerto Rico, allá está Dios. Entiéndeme bien, bendito Dios, aleluya. Una de las oraciones constantes de Pablo a favor de las iglesias. ¿Cuántas iglesias existirían en aquel tiempo? Aleluya, lo repetí. Alabado Jesús. A pesar de su gran número, el apóstol sentía la carga de orar por ellas. Por cuantas iglesias orara el creyente promedio, Dios permita que sea por muchas. Número 2, la fe en Cristo debe expresarse con el amor a los hermanos. Este es en el gran tema del apóstol Juan, en su primera carta, que la fe en Dios y el amor a los hermanos deben de ir de la mano. Amén. La fe y el amor son uno. Van juntos. Bendito Dios. Aleluya. Este es el gran tema del apóstol Juan. El primero de Juan 4, 7 y 8. Quien deposita su fe en Cristo para ser salvo recibe el amor de Dios, el cual se expresa en los hermanos. Si no es así, no hay prueba de haber sido salvo. Si no tienes amor, si no tienes fe, aleluya, tienes que volver al altar. Tienes que arreglar cuenta con Dios para que Dios te llene y que seas completo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El ejercicio B dice, por la esperanza que les estaba guardada en los cielos. La palabra esperanza en sí es todo un capítulo en quehacer teológico. En la tradición en griego, elpis, que se usa en el Nuevo Testamento 54 veces. La esperanza bíblica
es muy distinta a lo que en el mundo se conoce como tal. La esperanza, según el mundo, es estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Pero que hay posibilidad no significa que exista la garantía total de que se logrará lo que se desea. La esperanza bíblica, en cambio, tiene la connotación de seguridad, siempre y cuando uno se mantenga dentro de la voluntad de Dios. Los creyentes tienen una esperanza reservada en los cielos, y esta esperanza es un hecho. Se llama esperanza, porque no se ha llegado a ella, porque no ha llegado el tiempo de poseerla, pero sí vivimos con la esperanza de un día. No sé cuántos creen como yo, pero de un día está al frente a nuestro Maestro. El hecho de que uno no vea ni toque esa esperanza no significa que no es una realidad, ya que por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. La esperanza del creyente tiene que ver con la vida eterna en Cristo. Las mansiones celestiales y la presencia inmediata de Dios y la recompensa que recibirán los creyentes por su fidelidad y servicio a Dios, de eso habla Hebreos 11, del 13 al 16, y Pablo en 2 de Corintios 2:9. En la afirmación de que hay una esperanza que está guardada, disculpe, que está guardada la presencia inmediata de Dios y la recompensa que recibirán los creyentes por su fidelidad y servicio a Dios. De eso habla Hebreos. En la afirmación de que hay una esperanza que está guardada en los cielos para todos los creyentes, se establece otra verdad que también es importante. El creyente está de paso en esta vida y no debe hacer de ella como si fuera su destino final. ¿Cuántos hay que viven obsesionados con su empleo, carreteras y negocios, que no tienen tiempo para pensar en el más allá? Recordemos lo que Cristo dijo en Mateo 6:19. Bendito Dios. Nosotros, dice la palabra, que no hagamos tesoro aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe. Nuestro tesoro, nuestro anhelo, nuestra mirada, nuestro enfoque debe ser en lo celestial. Amén. Como una iglesia bien fundada, debemos de caminar con ese enfoque, con esa esperanza. Amén. Ejercicio A dice, por lo que Epafras le había contado. Epafras es una forma corta del nombre Epafrodito, un nombre muy común, frecuentemente encontrado en las inscripciones de este periodo. Se le vuelve a mencionar en el capítulo 4, 12 y 13 y en Filemón 23, donde se le identifica como compañero de prisiones de Pablo. Esto no significa que se encontraba encarcelado junto con Pablo en Roma, sino que en otra ocasión, posiblemente en Éfeso, estuvieron juntos en la cárcel. No hay suficientes pruebas para identificarlo con el Epafrodito que se menciona en Filipenses 2. Epafras era un nativo de Colosas, probablemente convertido de Pablo en Éfeso. Su ministerio era el de evangelista en el valle de Lico,
donde estaban floreciendo iglesias en Colosas, Hierápolis y Laodicea. En los versículos 7 y 8, Pablo hace 3 comentarios muy elocuentes de que era Epafras, nuestro consiervo amado. La palabra consiervo se forma del prefijo sun, con, y el sustantivo doulos. La traducción literal de esta palabra es coesclavo. Coesclavo. Esclavo juntamente con él. Amén. Uno que era esclavo de Cristo juntamente con Pablo y los demás ministros que se encontraban con el apóstol en Roma. Un siervo tenía sueldo, el esclavo no. El siervo podía abandonar a su amo una vez terminado el trabajo por lo cual había sido contratado. No así el esclavo. El esclavo servía a su amo de por vida. En el capítulo 4, verso 12, Pablo vuelve a hacer referencia de Epafras, a quien llama esclavo, doulos, de Jesucristo. Esta probablemente sea la definición más elocuente que se encuentre en el Nuevo Testamento de un siervo de Dios. La iglesia necesita más esclavos. O sea, personas dadas a Dios, siervos de Dios. Aleluya. Aleluya. Dije, la iglesia necesita más esclavos de Jesucristo y menos estrellas. Menos yo, con ambiciones y protagonismos, fiel ministro de Cristo. La palabra ministro es la traducción de diáconos. Esa palabra denota la disposición y desempeñar los cargos más humildes, o sea, la disposición de desempeñar los cargos más humildes que le sean asignados a uno, como barrer la iglesia, limpiar el baño. Aleluya. ¿Cuánto levanta la mano para limpiar el baño? Vamos a seguir. No ha declarado vuestro amor en el espíritu. Epafras era sensible a los aspectos buenos de los creyentes. No fue donde Pablo para quejarse de los colosenses ni para llevarle chisme. Lo único que comentó de ellos era el amor que tenía hacia sus hermanos y Dios. Ejercicio B dice, para que crecieran en su vida espiritual. Pablo les hace saber a los colosenses que como resultado de haber oído las noticias que Epafras le trajo de Colosas, tanto él como sus compañeros de ministerio se dedicaban a hacer 2 cosas a favor de ellos. Número 1, no cesaban de orar. Y número 2, no cesaban de pedir. La palabra orar tiene que ver con asuntos en general. La palabra pedir es más específica y tiene que ver con las cosas que siguen y a continuación hasta el verso 12. Pablo y sus compañeros no hacen oraciones generalizadas. Algo así como, Señor, bendice a los hermanos de Colosas. No. Eran bien específicos. Bendice a Julio, bendice a Juan, bendice a María, específico. Amén. Hay muchas oraciones que parecen a un cazador cazando con escopeta, que usa
cartuchos con perdignones según lo que se está cazando. O sea, con balas, según lo que está cazando. Si les tira a las palomas, lo hace con la esperanza de que un perdigón de los muchos que tienen el cartucho le pegue alguna. Pero lo que se dedican a la caza de animales grandes no usan escopetas, sino rifles con mira telescópica, y sus cartuchos contienen una sola bala. Las oraciones de los creyentes no deben ser como escopetas que disparan con la esperanza de pegarle a algo, sino rifles con mira y telescópica que se concentran en un solo blanco. O sea, nosotros no pedimos así como tirar las cosas al aire y el que caiga cayó. Nosotros decimos, Señor, esto es y eso es. Porque sabemos que todo lo que pedimos en Cristo, creyendo, todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, en fe, nos será dado. Es promesa del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La vida cristiana no puede ser si no se sabe cuál es la voluntad de Dios. O sea, la vida cristiana no puede ser así. Aleluya, si no sabe cuál es la voluntad de Dios. Es como querer hacer un viaje sin saber a dónde dirigirse. El que viaja se dirige a un sitio, a un destino en particular. De lo contrario, lo único que hace es recorrer distancias sin objetivo alguno. Porque el que no sabe a dónde va, no llega a ningún sitio, a ningún lado. Para que andéis como es digno del Señor, la palabra andar significa conducta, estilo de vida, aquello que uno es y que la gente percibe. Nótese que en este requisito viene primero la acción de llevar fruto en toda buena obra, antes de que uno intente hacer cosas para el Señor, debe vivir como es digno de Él. Ejercicio A dice, fortalecen con todo poder. El versículo 11 se siente en nuestro idioma un tanto redundante, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Pero en el original, lo que en nuestro idioma parece redundante es enfático. La exhortación del apóstol conlleva verdades que deben ser siempre recordadas por los creyentes. La palabra fortalecidos en griego es un participio en el tiempo presente, en la voz pasiva. El tiempo presente en el idioma griego denota una acción continua, sin interrupción. La voz pasiva significa que el sujeto de la oración recibe la acción del verbo. Los colosenses son el sujeto de la acción del verbo acción, que en este caso produce el Señor. Por lo tanto, Pablo estaba hablando de un fortalecimiento constante que el Señor produce en los suyos. El cristiano no se fortalece con buenas obras que lleve a cabo por su propia cuenta, tampoco con buenas intenciones que tenga o planes personales que supuestamente le den firmeza a su existencia espiritual. El único
fortalecimiento que mantiene victorioso al creyente es aquel que le concede el Señor cuando busca su presencia y ayuda. Ahora el Señor fortalece exclusivamente a aquellos que reconocen su insuficiencia, que somos limitados, el que yo no puedo. Sin Dios no es posible. Aquel que reconoce que yo no soy perfecto, el perfecto es el Señor. Amén. En el momento de pedir, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, guíame, recibimos su respuesta, recibimos su ayuda, recibimos su guianza. Amén. ¿Por qué? Porque nos reconocemos. Ahora el Señor fortalece exclusivamente a aquellos que reconocen sus insuficiencias, limitaciones y debilidades. El fortalecimiento del Señor es siempre en proporción a la necesidad que uno ve de tal fortalecimiento. Quien no ve la necesidad de ser ayudado, nunca recibirá el auxilio del Señor. El reconocimiento primero. Tenemos que reconocernos, somos imperfectos, amén. Todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios y por ende venimos ante Él a pedir su perdón. Amén. Fue precisamente el publicano que reconoció su bancarrota espiritual, quien salió del templo perdonado, el que no miró la necesidad de la misericordia de Dios sobre su vida, no recibió la aprobación de Dios. El ejercicio B, salgan de las condenaciones. En los versículos 13 y 14, Pablo atribuye a nuestro Señor Jesucristo 4 acciones fundamentales que son parte de la salvación. Número 1, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Número 2, y trasladado al reino de su amado Hijo. Número 3, en quien tenemos redención por su sangre. Número 4, el perdón de pecados. Consideremos el significado teológico de estas 4 acciones que refiere el apóstol en los versículos 13 y 14. 1. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El verbo librar, para describir las acciones redentoras de Dios a favor de su pueblo, tiene raíces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la liberación de Israel del poder opresor y esclavizante del Egipto es descrita en el Antiguo Testamento con la palabra librar. En el versículo, en 19 libros del Antiguo Testamento, el verbo librar es usado de una manera preferente para describir los actos redentores de Dios. Esta palabra no significa principalmente la protección de Dios sobre su pueblo, protegiéndolo de algún mal que se avecina, sino el rescate de una situación adversa. En nuestro pasaje, Pablo habla de la potestad de las tinieblas, donde los creyentes antes se encontraban y de la cual fueron sacados por medio del sacrificio de Cristo. 2. Y trasladado al reino de su amado Hijo. El acto redentor de Dios entonces no consiste únicamente de sacar de la potestad de las tinieblas, sino sacar para poner al creyente en un reino luminoso, para que la ignorancia, al librar de la ignorancia, pero sitúa donde está el conocimiento de los ministros de Dios. La vida cristiana es una experiencia de transición. Vamos en transición. Estamos siendo mejorados cada día. Estamos siendo perfeccionados. Estamos creciendo. Estamos abundando en la gracia de Dios.
estamos recibiendo cada día firmeza para poder seguir marchando hacia adelante. Amén. La vida cristiana es una experiencia de transición en la cual uno pasa de una hegemonía malevolia, la del diablo, a una benévola, la de Cristo. Número 3. En quien tenemos redención por su sangre. La diferencia entre la palabra redención y liberación es que redención connota la idea de un pago que se hace para lograr la redención, la sangre de Cristo. El pago de nuestra redención fue el sacrificio de Cristo en la cruz. 4. El perdón de pecados. En el libro de los Hechos, enfáticamente se afirma que la salvación consiste en recibir el perdón de los pecados. Capítulo 2, verso 38. Perdón de pecados significa que uno ha sido declarado absuelto, libre de todas las acusaciones que había en su contra. Nadie es merecedor de nada. Cristo, por su amor, por su misericordia, nos rescató. Amén. Entremos a resumen. En la lección que estudiamos resultan varios puntos que conviene enumerar. 1. Las constantes oraciones de Pablo a favor de una iglesia que nunca había visitado. Verso 3. Pablo nunca había estado en Colosas. Sin embargo, sentía una carga muy grande por todos los miembros que integraban dicha iglesia. Lo mismo sucedió con la iglesia que estaba en Roma. A pesar de que no había estado en ella, la mantenía en sus oraciones. Felicitaba a la ciudad de su vida espiritual y sintió la necesidad de escribirles una carta, la cual es considerada una de las más profundas, si no la más profunda que haya escrito. 2. Una de las características de los colosenses era su fe en Cristo y el amor por todos los hermanos. Verso 4. Ellos habían puesto en primer lugar su fe en Cristo y esta fue esta fe originaba el amor hacia todos los cristianos. Recordemos que nadie puede nadie puede pretender creer en Cristo, ser su discípulo y no tener amor hacia los demás. Bendito Dios. 3. Los colosenses sabían que por haber depositado su fe en Cristo tenían una esperanza guardada para ellos en el cielo. Verso 5. La palabra esperanza no sugiere incertidumbre, sino seguridad. El cristiano que no está seguro no ha conocido a Cristo. Amén. O sea, cuando andamos tenemos que conocer que sí fuimos perdonados de nuestro pecado, somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no podemos seguir expurgando el pasado y recordándonos del pasado. El apóstol por eso les recuerda que dicha esperanza está guardada en los cielos. Estas palabras nos recuerdan lo que el Señor les dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, aleluya, vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3. 4. La esperanza de los colosenses vino a ellos por medio de la proclamación del Evangelio. Verso 5. Pablo afirmó que a Dios le pulgó salvar el mundo
por la locura de la redención, por la locura de la redención. Primera de Corintios 1:21. A los romanos les dijo que solamente se puede creer para salvación cuando se ha escuchado a alguien predicar. Romanos 10:14. ¿Qué lección para la iglesia contemporánea que utiliza tantos medios de evangelización que no son más que meros entretenimientos? 5. La necesidad de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Verso 9. La voluntad de Dios no se supone, no se adivina, no se calcula. Nadie puede especular con cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es necesario que todos sepamos lo que Dios demanda de cada uno. Número 6. El creyente debe de, número 1, andar como es digno del Señor. Número 2, agradándole en todo. Número 3, llevar fruto en toda buena obra. Número 4, crecer en el conocimiento de Dios. Número 5, ser fortalecido con el poder de Dios. Y número 6, perseverar hasta el fin. Y 7, el creyente nunca debe olvidar que Dios, número 1, lo ha hecho participar de la herencia destinada a los santos. Verso 12. Número 2, que ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Verso 13. Trasladado al reino de Cristo. Y número 4, en quien ha obtenido redención y perdón de pecados. Amén. Las preguntas y respuestas. Número 1, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo preso en Roma? 2 años. Número 2, mencione a los 3 elementos particular de movimiento herético que Pablo combate en Colosas: judaizantes, los ascetas y los gnósticos. Número 3, ¿qué denota la palabra diáconos, ministro? Denota la disposición de desempeñar a los cargos más humildes. Número 4, ¿qué connotación tiene la palabra andar en el lenguaje neotestamentario? Conducta y estilo de vida. Número 5, ¿qué idea connota la palabra redención? La idea de un pago que se hace para lograr un rescate. Qué lindo que nuestro Señor tomó la iniciativa. Y muchos se preguntan cómo aquel ladrón que estuvo en la cruz al lado de él, el mismo día, en la misma instancia, recibió perdón de pecado. Qué grande es la misericordia de Dios. Así que, hermanos, seguimos buscando, mejorando nuestros pasos y dando fruto digno de arrepentimiento. Nuestro pastor con nosotros. Alabado sea Dios. Gracias. Qué bueno es Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Bueno es Dios. Su nombre, gloria. Qué lindo el Señor, alabado el sentir de Pablo, que a pesar que nunca estuvo allí, en Colosas sentía ese amor por aquellos hermanos. Alabado Dios, lo que Dios espera y demanda también de cada uno de nosotros como pueblo, iglesia, amados del alma. Alabado sea el Señor, y a Dios le damos la gloria, porque Jehová Dios es bueno y para siempre su misericordia es. La próxima semana, la próxima estudio bíblico está a cargo de nuestra hermana Ramonita, la superintendente de la escuela bíblica. Estudio bíblico número 11, un canto a la persona y obra de Cristo. Damos gracias al Señor por cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares que estuvieron conectados a través de esta plataforma. El hermano José Antonio desde Puerto Rico, el padre de nuestra hermana Keisha, alabado sea el Señor.
los pastores, pastora Olga Guzmán, nuestra hermana Merari en El Paso, alabado Dios, cada uno de nuestros hermanos, a Dios le damos la gloria, y en Mejía, nuestros hermanos también, alabado Dios, mas sin embargo nos vamos a conectar de esta plataforma, ya que vamos a dar el informe de escuela bíblica, y es un informe interno, alabado Dios, le hacemos la invitación para que se conecte este próximo jueves y este próximo viernes. Tenemos servicio de la Sociedad de Damas, nuestra presidenta a nivel del distrito, alabado Dios, nos estará visitando, alabado Dios, y nos vamos a gozar. Y a Dios le damos la gloria, y el sábado estaremos celebrando el sermón de las 7 palabras o las 7 expresiones, y yo le voy a estar anunciando a cada uno de vosotros que tienen parte, alabado Dios, y el domingo celebramos el domingo de victoria, alabado Dios, de Cristo resucitado. Así que Maranatha, Dios les continúe bendiciendo.